Bienvenidos en este día martes, que es la fecha que nos corresponde en el capítulo número 46 de Hablando de Dios entre amigos. A todos y cada uno de ustedes una bienvenida lo más afectuosa. Gracias por darnos de su tiempo y por ende te saludo a ti, Javi. Que el Dios de Israel te bendiga. Bienvenido a este programa 46. Gracias, Luchito. Dios te bendiga de igual manera. Es un gusto para mí compartir este tiempo, este espacio, a través de este canal, contigo, Luchito, y poder dar la palabra de Dios, sus enseñanzas y lo que tiene para nosotros. De igual manera, enviamos un saludo grato a todas las personas que se unen en este momento en esta transmisión y queremos, pues, agradecerles de antemano por poder compartir este video con sus amigos, familiares, con las personas que les interesa esta información, pues compártanlo y podemos así incrementar lo que la palabra de Dios dice y nos dice a nosotros que estamos viviendo en estos tiempos bastante agitados, políticamente, económicamente hablando, socialmente también, y todos conocemos lo que ha invadido al mundo. Pero en medio de ello estamos con Cristo, fuertes, caminando con Él y saliendo adelante por su gracia y su misericordia que nuevas son cada mañana. Y su fidelidad es grande. Así es, Luchito. Ujú. Bueno, Javi, vamos a hacer una oración para pedir la guía del Espíritu Santo y que lo que nosotros hemos preparado pues solo sea un instrumento en las manos de nuestro Dios y poder llegar con esta información que es ahora oportuna para todo lo que estamos viviendo. Así que hagamos una oración ahí donde ustedes están, inclinen su rostro y ayúdenos en esta oración hablando con nuestro Dios creador. Bendito Dios del universo, le damos las gracias porque usted es ese Dios de Israel, Jehová de los ejércitos, quien se levanta ante todas nuestras adversidades, como dice su palabra, como Jehová Nisi, nuestro estandarte, para darnos esa paz que solo usted nos puede dar. Gracias, Dios, porque en medio de todo lo que vivimos, en medio de todo lo que pasamos, en quien confiamos es en usted, Dios bendito. Su palabra mismo dice que los seres humanos muchas veces confían en sus posesiones o, como dice la Biblia, en sus caballos, en sus riquezas, mas nosotros confiamos en Jehová de los ejércitos. Gracias, Dios, porque podemos, Señor, seguir adelante confiando en usted y usted no nos dejará, no nos desamparará. Lo que dice Romanos 8:35, que nada nos separará de su amor. Y ese nada es nada, ni tribulación, ni hambre, ni angustia, ni persecución, ni desnudez. Incluso la muerte no nos separará de usted, porque para los que creemos y hemos vivido y hemos resucitado en el Espíritu, pues la muerte es ganancia, bendito Dios. Y no estamos separados de usted, bendito Dios, porque su palabra mismo dice, aunque esté muerto, vivirá. Y en esa entera confianza y en esa fe puesta en el autor y consumador que es Jesús, venimos ante usted para pedirle, bendito Dios, que nos ayude en esta enseñanza, que lo que hemos preparado el Javi y yo en esta noche pueda ser ese banquete, esa vianda espiritual para su iglesia, para sus hijos, para los nacidos de nuevo, Dios, y quienes nos escuchan puedan recibirlo, Dios, y dar ese fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Que usted, bendito Dios, abra nuestros oídos espirituales, abra nuestros ojos espirituales también, y ese corazón endurecido, pues pueda ahora a través de la palabra ser quitadas esas barreras que estorban el aprender y ese conocimiento venga de usted, Padre Celestial. Bendiga este tiempo que viene a continuación y gracias por darnos de su amor. Oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Bueno, Javi, para empezar en esta noche, en esta ocasión, pues queremos informarles a todos quienes nos escuchan y nos han escuchado en nuestros últimos programas. Hemos hablado acerca de las guerras proféticas que deben darse, no sé, en un tiempo, Dios quiera, en el corto tiempo para ir dando cumplimiento a su palabra. Y habíamos topado en el orden que lo expusimos Armagedón, Gog y Magog y el Salmo 83,
y ahí también habíamos visto lo de la profecía a Elam y la profecía a Damasco. Son eventos que tienen que darse. Y aquí hacemos una aclaración. De acuerdo a nuestro punto de vista, pues creemos que la de Elam y la de Damasco son las más próximas. Enseguida viene el Salmo 83, donde Israel y todos sus países fronterizos van a tener, o los países fronterizos de Israel más bien, van a querer, como dice el Salmo 83, eliminarlos y borrarlos del mapa, mas ahí la presencia de Dios y la victoria será para Israel cuando no solo los venza, sino que va a anexarse todos esos territorios, cumpliendo así la promesa dada a Abraham en el Génesis cuando le decía la tierra prometida y sus límites, desde el río Nilo hasta el río Éufrates, que hoy por hoy Israel no los tiene, pero que de acuerdo a la profecía debería anexarse todo ese territorio en, no sé, en los próximos años. Y a partir de ahí vendría a continuación la guerra de Gog y Magog, que no es otra sino la intervención del líder, del presidente de Rusia y los aliados, entre ellos Irán, o llamado también Persia, Turquía y bueno, todos los algunos países de Europa. Más o menos son entre 30 a 40 naciones que se unirían para en la guerra de Gog y Magog intentar también destruir una vez más a Israel, pero quien va a pelear esa batalla otra vez por Israel será el Jehová, el Dios de Israel, precisamente, o el Dios de los ejércitos. Decíamos también en nuestra exposición, y ahora estamos haciendo solo un breve resumen, de acuerdo a nuestra posición aquí, si están de acuerdo ustedes, pues está bien, y si no, pues cada uno tiene su criterio, y esto tampoco va a ser un motivo para dividirnos dentro del cuerpo de Cristo, sino es únicamente una exposición y una aclaración a esto. Decíamos, o bueno, no decíamos, la Biblia dice que Gog y Magog durará 7 años, y entonces hablábamos que esos 7 años de Gog y Magog no son, y aquí aclaramos nuevamente, no son los 7 años de la última semana de la profecía de Daniel, que son llamados la angustia de Jacob o el tiempo de gran tribulación. No, o sea, los 7 años de esa profecía están implícitos, pero Gog y Magog empezaría 3 años y medio antes. Por eso decíamos acá y nuevamente afianzamos en eso, de que como iglesia veríamos el principio de Gog y Magog más el desenlace no. Al terminar Gog y Magog empieza la guerra del Armagedón, que también da al paralelo el inicio a través de la abominación desoladora, de la persecución del anticristo al pueblo judío en particular, porque ellos creen que el anticristo que emergerá es el Mesías que están esperando. Al final de Gog y Magog, perdón, de Armagedón, es lo que empieza, o viene, perdón, la segunda venida, y a partir de la segunda venida viene el milenio, que eso será nuestro tema, y hoy, si Dios nos permite y nos da el tiempo para poder desarrollarlo, desarrollaremos una parte, pero de ahí en nuestro próximo programa, pues haríamos un énfasis ya más detallado del milenio. Pero ahora lo que queremos es abordar un tema no menor, como nuestro título mismo lo dice, Gog y Magog, diferencias, y escuche bien esto, diferencias entre Gog y Magog de Ezequiel 30, 38 y 39 y de Apocalipsis 20, porque ahí se mencionan Gog y Magog en Ezequiel y Gog y Magog en Apocalipsis, pero no son el mismo evento y de eso queremos hablar en esta noche. Así que si tienes ahí tu cuaderno que estás llevando los apuntes, pues sería importante que tomes en cuenta estas diferencias. Eso, Javi, no sé si algo se me pasó en este breve resumen de lo que hemos visto antes de empezar a ver las diferencias entre Ezequiel y Apocalipsis sobre Gog y Magog. No, estuvo muy explícito, Luchito, estuvo con todos los detalles pertinentes de lo que es los acontecimientos proféticos eh, dichos que están escritos en la palabra de Dios. Como bien lo mencionaste, está en Ezequiel 38, 39,
y lo mismo del Salmo 83, y lo mismo de la profecía de Damasco y de la guerra con Irán, que está en el Jeremías capítulo 49. Entonces, hemos abarcado todas las profecías que aún no se han cumplido, Luchito, respecto a las guerras que serán de todos los enemigos de Dios, porque eso sería en realidad los enemigos de Dios luchando contra el pueblo de Israel, porque quien los defiende es el Dios Jehová de los ejércitos. Y dicho esto, pues, Luchito, ¿qué te parece si comenzamos leyendo en Apocalipsis capítulo 20 para encontrar las diferencias prácticamente de lo que es Ezequiel y de lo que relata este capítulo de Apocalipsis 20, de lo que son las guerras de Gog y Magog, pero en diferentes tiempos y espacios que nos dicta la palabra de Dios. Me parece correcto, Javi. Entonces lo leemos ya del capítulo 20 de Apocalipsis, del 1 al 10. Si nos haces el honor, Javi, de leer estos versículos, por favor. Claro, con gusto, Luchito. Dice así la bendita palabra del Señor. Apocalipsis 20, desde el 1. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. ¿Cuántos ángeles ataron a Satanás, Luchito? ¿1000 ángeles? ¿2000 ángeles? Uno. Uno solo. Uno solo. La escritura nos dice que es uno solo. Luego dice el versículo 3. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos los 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados y por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vinieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado el santo y el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra. Escúchese aquí. A Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta. Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Así dice la escritura, Luchito. Amén. Qué bendita palabra, Javico. Así es, así es. Así que, como tú hacías de énfasis, y leímos del 1 al 10 para dar, como decíamos al inicio, una base a lo que será nuestro siguiente tema, que es el milenio. Y si ustedes prestaron atención o fueron leyendo en sus Biblias, se repiten la palabra 1000 años 6 veces en los versículos que acabamos de leer, del 1 al 7. Si los podemos revisar así muy rápidamente, en el versículo 2 al final dice, y lo ató por 1000 años, versículo 2. En el versículo 3 dice, cumplidos 1000 años. En el versículo 4 dice, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. El versículo 5 dice que se cumplieron 1000 años. En el versículo 6 dice, y reinarán con él 1000 años. Y en el 7 dice, cuando los 1000 años se cumplan. Vemos entonces que se repite esa palabra
esa frase 1000 años por 6 ocasiones, dando énfasis al tiempo que será el tiempo que Jesús reine aquí en la tierra. Ahora, Javi, ya que estamos hablando de esto, antes de entrar a las diferencias entre Gog y Magog de Ezequiel y Apocalipsis, es oportuno y se da la ocasión para decirlo, para no andarnos por las ramas, y esto es lo que nos ha caracterizado en este programa, es precisamente dar nuestra posición, que como decimos, tú tal vez tienes otra posición distinta a la nuestra, pero que eso no sea objeto de división dentro del cuerpo de Cristo. Ahora hay que tomar en cuenta lo que decíamos en algún momento. Hay doctrinas que son de fondo y hay otras que son de forma. Probablemente esta sea una doctrina de forma, más no de fondo, ya porque la salvación, creemos eso, que las de fondo, fondo, son la salvación, que si tú estás de acuerdo en que, y ahora lo decimos acá, que crees que el milenio es después de la segunda venida, bien, se alinean con lo que nosotros creemos. Hay personas que creen que el milenio ya, que se llama los amileniaristas, que creen que ya estamos viviendo esos 1000 años y que todo es espiritual. Y hay otros que creen que el milenio viene después o antes, perdón, de la segunda venida. Entonces, esas tres posiciones es que es antes de la segunda venida, después de la segunda venida, o que por último ya estamos viviendo estos 1000 años. Insisto, no, esto no nos va a dividir ni tampoco vamos a sacar los cabellos porque no es la idea, pero sí queremos nosotros acá fundamentar a través de lo que dice la Biblia y lo que el Espíritu Santo nos revela, dar nuestra posición a esto. Si se alinean, que bueno, si no es de ¿cómo se llama? Se alinean a esta idea, pues tampoco es que algo ha pasado y aquí nos vamos a sacar los ojos y, como decíamos, a alarnos los cabellos, que esa no es la idea. Dicho esto, entonces, Gaby, hablemos un poquito de lo que tú leías. No sé si tienes algún comentario a todo esto que lo has leído y lo hemos expuesto. Sí, Luchito, justamente hay varias tendencias, llamémosle así, de ese aspecto que tú tocaste sobre el milenio. Gente que cree que ya pasó el milenio, otros que estamos viviendo el milenio, y como dice la palabra de Dios, que en esta situación sí es cronológico, para que el Señor Jesucristo venga a la tierra, tiene que estar atado Satanás y en el lago de fuego la bestia y el falso profeta, para que ninguno engañe a las naciones, y toda la trilogía, llamémosle, o esta terna de la maldad, sean los dos primeros destruidos, que son el falso profeta y la bestia, y Satanás tiene que ser encerrado por 1000 años para que Jesucristo tenga el dominio completo sobre este planeta durante ese periodo. Entonces, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, esta sería lo que enseña ella mismo y lo que nosotros también creemos. Como tú bien lo dijiste, los que no estén de acuerdo con esta doctrina, pues no tenemos ningún inconveniente. No nos vamos a pelear por ello. Más sin embargo, defendemos nuestra postura con la palabra de Dios. Así es, Luchito. Gracias, Javi. Y pues ahora sí, dicho esto, vamos al tema competente y Dios quiera nos dé el tiempo. Y si no, les hacemos la invitación para que en nuestra próxima audición podamos ver este tema que es el milenio. Pero ahora lo que queremos es dejar en claro y no haya confusiones entre Gog y Magog de Ezequiel y de Apocalipsis. Entonces, empezamos con la primera diferencia, Javi, que es ¿quién provoca Gog y Magog en Ezequiel? Precisamente es Dios. Y vamos a verlo eso en el versículo 2 de Ezequiel capítulo 39. ¿Qué dice Javi, por favor? Ezequiel 39, 2. Sí, tengo en la versión TLA, que es Tratado Lenguaje Actual, ¿no?
Dice así: arrastras te haré venir. Mira cómo habla Dios aquí en esta versión. Arrastras te haré venir de las lejanas tierras del norte para que ataques a las montañas de Israel. Habla el Señor y Dios. Entonces, Javi, ¿quién provoca Gog y Magog de Ezequiel? El mismo Dios, Jehová de los ejércitos. Ya. Y ahora, Javi, en Apocalipsis, ¿quién provoca este Gog y Magog? Obviamente, como dice la escritura, Satanás. Ujú. Satanás es el ¿Dónde que está eso? provoca la rebelión. Para irlo subrayando, está en Sí, el Apocalipsis 28. capítulo 20, versículo 8 7, sería, 7 y 8. 7 y 8 para entenderlo. ¿Qué dice 7 y 8, Javi? Un gusto. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Y mira lo que va a hacer. Y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, aquí reitera, a fin de reunirlos. Mira, ¿quién los reúne? El diablo. Para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar, Luchito. En Armagedón teníamos el número, ¿recuerdas? Del ejército que tiene que cruzar por el Éufrates cuando este se seque. Yo oí su número, dice Juan, 200 millones de soldados. Pero aquí son como la arena del mar. ¿Quién los puede contar? Entonces, podemos decir y enfatizar y sin temor a equivocarnos la primera diferencia, y ahí sí, anótelo, tómele apunte, es que en Ezequiel es Dios quien provoca esta guerra y en Apocalipsis es Satanás. Insistimos, no se dejen confundir. Una cosa es Gog y Magog de Ezequiel y otra el de Apocalipsis. ¿Qué tienen en común o por qué se pone este nombre? Es para simbolizar perdón, La las fuerzas multitud. del mal que se oponen a Dios. Esa es la razón de ponerle el mismo nombre, pero no son las mismas batallas. Acuérdense que si vamos en el orden cronológico, ya lo hemos dicho, este capítulo 20 de Apocalipsis ya ha pasado el Armagedón, ha venido ya Jesús en su segunda venida y por ende el Gog y Magog de Ezequiel está al principio, mucho antes de empezar el tiempo de tribulación y gran tribulación. Entonces, hay una o la primera diferencia en cuanto a esto. ¿Ya? ¿Cuál es la segunda diferencia, Javi? Por favor, ayúdanos. ¿Cuál sería la segunda Bueno, diferencia? como justamente comenzamos el programa haciendo una sinopsis de lo que hemos estudiado de todas las guerras que acontecen antes de los tiempos de tribulación y gran tribulación, y también que están inmersas en ese periodo de la séptima semana de la profecía de Daniel hacia el pueblo de Israel. Dice que inicia una serie de guerras que concluirán en Armagedón. Y en el regreso a la tierra de nuestro Señor Jesucristo para establecer su reino milenial, perdón. Esa es la parte que nos dice, es pertinente todo lo que hemos estudiado anteriormente. Y la postura que tiene la diferencia que tiene en este caso con el capítulo 20 de Apocalipsis sería que concluye la última rebelión registrada en toda la palabra de Dios. Uh-huh. Y comenzaría ya el juicio final, el fin del mundo, Luis. Ya, entonces estamos claros en esta diferencia. En Ezequiel 38 y 39 es el armaje, por llamarlo de alguna manera, de todo esto que concluye en el Armagedón. Eso es Gog y Magog. Acuérdense que Armagedón está después de Gog y Magog de Ezequiel. Mientras que lo que estamos hablando aquí en Apocalipsis viene esta rebelión de Satanás y que va a engañar a muchos que serán como la arena del mar, es al final del milenio. Entonces, si vamos en tiempo, Javi, podríamos decir que la primera parte de Ezequiel de Gog y Magog con la última tiene al menos unos 1003 años y medio de diferencia.
entre el un Gog y Magog y el otro Gog y Magog. Por eso decimos, no son los mismos, para que no te confundas y al rato de que leas vas a creer que es el mismo evento. No lo es. Así que por ese lado estamos claros. La tercera diferencia, Javi, ¿qué podríamos decir de diferencia entre Gog y Magog de Ezequiel y Apocalipsis? Claro que sí, Luchito. Eh, Luego del ataque de, de Gog y Magog hacia el pueblo israelita, nos dice la palabra de Dios en Ezequiel 39, me parece el versículo 12, que los muertos serán enterrados por un periodo de 7 meses, Luchito. Sí, esa sería la gran diferencia, la característica que nos da el dato de la Biblia para nosotros poder entender otra diferencia, la tercera exactamente, de lo que es el juicio final, Luchito. Porque ya en Apocalipsis lo que tenemos es, nadie va a enterrar muertos, Luchito. Ahí nadie se va a preocupar de eso porque entiendo que, Luchito, el fuego de Dios consume todo. O sea, arrasa con todos. Porque así dice, ¿no es cierto? Los que mueran en aquella invasión revuelta, como se llame, no serán ya enterrados porque directamente irán al juicio final, Luchito, y compadecerán ante el Señor por sus obras. Así es, así está escrito. Ok, entonces, para que nos entiendan quienes se conectan recién a nuestra enseñanza. En Ezequiel, los muertos por esa guerra de Gog y Magog tienen al menos 7 meses para estarlos enterrando. En cambio que en Apocalipsis, y esa es la diferencia, es que viene el fuego de Dios y los que murieron, murieron y se presentarán directo ante el gran trono blanco, ante ese juicio, así que no habrá tiempo de enterrar. Ahí ya otra diferencia entre Ezequiel y Apocalipsis. Hacemos este hincapié para que no haya confusión en tu estudio profético y después no vayas a mezclar lo uno y lo otro, y ahí sí vas a estar no entendiendo con claridad estos dos eventos. Son dos totalmente diferentes, pero que, como decíamos, llevan el mismo nombre precisamente porque engloba la maldad que hay o va a haber en estos dos eventos, pero son totalmente distintos. ¿Cuál sería otra diferencia, Javi, de estos dos eventos? Sí, como solemos decir aquí, rebobinamos un poquito para encontrar los versículos bíblicos donde está escrito esto. Que pasarán en Gog y Magog de Ezequiel, está en el capítulo 39, el versículo 12. Y dice así, Luchito, los israelitas pasarán 7 meses enterrando al ejército de Gog. Listo. Y Apocalipsis, capítulo 20, el versículo 9 nos dice, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon al campamento y los santos de los santos y la ciudad amada, Jerusalén, entiéndase, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió, Luchito. O sea, dice, no quedaron ni las cenizas prácticamente. Por eso pasan y da directamente al juicio final. Entonces aquí están los versículos bíblicos que respaldan esta gran diferencia que existe. Vamos a la cuarta diferencia, Luchito. Son claramente identificados todos los países que provienen del norte y del sur de Israel. Tanto Rusia, se entiende, todos los países que están ahí, Turquía, Siria, Irán. También están los pueblos árabes que están en la parte del Golfo Pérsico e incluso países africanos, como nombramos a Egipto, por poner uno de ellos, ¿no es cierto? Sí. Entonces, están especificados, están dichos cuáles son los países que intervendrán en esta guerra. Serían los primeros versículos de Ezequiel, capítulo 38, ¿verdad, Luchito? Sí, ahí estamos. En particular el versículo 5 y 6, donde dice Persia, Cus y Fut, que ya sabemos que es Irán, Etiopía, Libia o una parte de África. Con ellos todos los con escudo y yelmo. Luego es Gomer, que no es otro sino Goermania o Alemania, junto con los Países Bajos, Holanda, Francia, la Casa de Togarma, que viene siendo Turquía, y todos esos países también.
y ahí incluye en esta parte un, ¿cómo se llama? Lo que es Italia, lo que es España. Así que, como decíamos, son varias naciones, son muchísimas naciones las que se mencionan acá en Ezequiel. Mientras que en la diferencia de la de Apocalipsis, Javi nos dice que subirán todas las naciones que están ahí, porque dice exactamente El 28. en el 28, gracias, y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, es decir, ¿Cómo? las naciones en general. Ahora, aquí sí hay que hacer una puntualización, Javi. Acuérdese que ya hasta este punto ya han pasado sellos, trompetas, copas, y el mundo o el planeta que nosotros hoy lo tenemos en la cabeza o que o lo abstraemos, muchos de esos ya no existirán. Acuérdese que dice en Ezequiel y completábamos con Apocalipsis 6 que habrá un gran temblor y que los que están a nivel del mar, los países a nivel del mar, se quedarán sumergidos y ya desaparecerán, más con la caída de meteoritos y las guerras en sí, muchos países desaparecerán o quedarán en escombros. Pero acá los que queden serán los que salen a ser engañados por Satanás y serán los que hagan parte de esto. Ahora, otra puntualización ahí. Acuérdese que durante el milenio, y ese será nuestro tema a ser tratado, todo será nuevo. Habrá un, ¿cómo decirlo? Una regeneración. Y entonces ese mundo que quedó destruido hasta la segunda venida de Jesús durante los 1000 años, ya vamos a hablar de eso, sin embargo, damos solo un detalle, donde son desiertos, dejarán de ser desiertos y muchas de las personas se podrán reproducir, pero eso solo es tema para en nuestro próximo tema. Así que a lo mejor sean más naciones o las mismas naciones, todo lo que te digamos ahora es una mera especulación, pero sea cual sea, van a ser mucho más en número que la de Gog y Magog de Ezequiel. Entonces, ahí la diferenciación. No sé si tengas algo que aportar en esta diferenciación, Javi. No, está perfectamente especificado, ¿no es cierto? En Gog Magog, de lo que es Ezequiel, nos nombra a todas las naciones que invaden a Israel. Y la diferencia es que cuando Satanás dirige esta última rebelión, son todas las naciones de la tierra que hayan quedado sobre la superficie del planeta, como tú bien lo dijiste, por el hecho de los cataclismos que van a suceder a los moradores de la tierra, pues muchos países completos, quizás, o hasta tal vez continentes enteros desaparezcan, ¿no es cierto? Pero siempre hay un remanente y en esos 1000 años, ¿cuánta gente se multiplicará? Porque dice la palabra en Isaías, ¿no? Que un recién nacido o un niño tendrá 100 años, de 100 años. Entonces, de esa manera nosotros podemos entender que multitudes de hombres y mujeres se multiplicarán sobre el planeta Tierra. Date cuenta en un periodo de 1000 años, para que sea como el número de la arena del mar, Luchito, es que estamos hablando de todas las naciones, de Gog y Magog, y dice de los 4 puntos cardinales del planeta Tierra. Así es, Luchito. Gracias, Javi. Así que ya hemos explicado. Ahora vamos a la otra diferenciación, que es, esta sí es más clara que las anteriores. Y en Ezequiel 38 y 39, quien lidera esa invasión o quien lidera esa guerra de Gog y Magog no es otro sino, como dice Ezequiel, tu príncipe soberano, le dice a Gog, no es otro sino el presidente, el líder, el comandante, por eso se llama Gog. Y Magog es Rusia y todas las naciones, pero vamos a tomar solo a Rusia. Es Rusia entonces quien ataca a Israel.
Eso está en Ezequiel 38, el versículo 2. Y en Apocalipsis, quien hace o quien lidera esta rebelión o esta guerra no es otro que el mismísimo Satanás. Eso lo leíamos en el versículo 8 o en el versículo 7 de Apocalipsis 20. Se cumple, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar. Ahí entonces la diferencia. Acá en Ezequiel 38 y 39 es Rusia quien comanda el ataque a Israel, mientras que en Apocalipsis capítulo 20 es el mismísimo Satanás quien dirige esta invasión contra la Jerusalén celestial, y también acuérdese que ya viene también por la terrenal. Por eso ahí dice en el versículo 9, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Jerusalén, entiéndase, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Entonces, en el 1 es Rusia, en el Apocalipsis 20 es Satanás. Claro, ahí no sé si algo más que aportar a esto, Javi. Recuerda que siempre Rusia tiene su presidente o su principal, o el general principal, ¿no es cierto?, que comanda la batalla. Entonces, dice aquí que es Gog, el líder, y Magog, el país de ese líder. Entonces, está entendido que es el pueblo del norte. ¿Cuál es el país más poderoso de Asia en este sentido? Que está bélicamente armado. No hay otro más que Rusia. También tenemos al gigante dormido, al dragón que le llaman algunos, el dragón rojo, que tiene su armamento bélico también nuclear, pero viene del norte, dice, y China está prácticamente al este de Israel, no sería del norte. Eso nomás, tomando en cuenta que viene su gobernante con su país y sus ejércitos a atacar a Israel. Y acá en el otro, como tú bien lo expresaste, es el diablo que comanda esta invasión. ¿Okay? Listo, vamos a la otra diferencia. Y la otra diferencia está en ¿para qué ataca Rusia a Israel? En el versículo 12 del capítulo 38 dice, para arrebatar despojos y para tomar botín. Lo que ellos quieren es apoderarse. En Ezequiel 38 y 39 lo que quieren es apoderarse territorialmente y de las riquezas naturales que tiene Israel. En cambio que en Apocalipsis, ¿qué quiere? Lo habíamos leído, quiere destruir, versículo 9, rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Lo que acá Satanás quiere es destruir a Israel, mientras que en Ezequiel lo que quieren es agarrar sus botín, el botín como llama, ¿sí? Entonces, ahí la otra diferencia. Rusia quiere las cosas materiales, en Apocalipsis 20 Satanás lo que quiere es destruir a Jerusalén porque sabe que ahí será el trono de Jesús durante los 1000 años en el llamado milenio. ¿Algo a aportar a esto, Javi? Sí, Luchito, exactamente como tú lo mencionas, que ¿cuál es el objetivo? O sea, ¿cuál es el propósito de que Rusia con tantos países ataquen a Israel? Es por la riqueza. Como vimos en un programa anterior, tienen el yacimiento de gas más grande del mundo en las costas del país de Israel. Ahí tienen un extractor que se llama offshore, una plataforma marítima que extrae este gas natural. Y lo dice el capítulo de Ezequiel 38, el versículo 12, y dice, y no solo eso, esta gente es pacífica y vive confiada que sus ciudades no tienen murallas ni portentones ni cerrojos. Por eso, dice, voy a invadir a este país indefenso, atacaré sus ciudades y me llevaré todo lo que haya de valor. ¿Qué te parece, Luchito? Va a despojarles de todo lo que tienen, a robarles todo lo que hayan de valor. Así está escrito. Y como ya lo mencionaste, aquí ataca Satanás no solamente a la ciudad terrenal que se llama Jerusalén,
sino también quiere atacar a la ciudad celestial, la que baja del cielo de nuestro Dios, la cual es, bueno, cuando estudiamos cómo es la bellísima ciudad, la Nueva Jerusalén, pues ahí hemos de dar todos los detalles a este tema. Siguiente punto, el séptimo me parece que es, Luchito, Sí, ¿cuál es, de la Javi? diferenciación. Ajá. Coméntanos, ¿cuál es esa diferenciación? Mira que al final de la guerra entre Gog y Magog, eh, se muestra, ¿no?, la resurrección del anticristo que rompe el pacto con Israel. Sí. Se entiende que los rusos cuando atacan no solo quieren atacar a Israel, sino también matar al anticristo. Y de esta manera rompe su pacto que tenía de paz entre Israel y el mundo árabe, llamémoslo así, o el mundo musulmán, y empieza la persecución a los judíos, Luchito. Por eso decíamos que este periodo de Gog y Magog tiene que ser por lo menos 3 años y medio antes del arrebatamiento de la iglesia, del rapto de la iglesia del Señor Jesucristo. Porque si no, ¿cómo cabría este tiempo de los 3 años y medio para perseguir a los judíos cristianos por este periodo de tiempo, Luchito? Entonces, aquí está el tiempo de sufrimiento de Jacob. Ujú. Ok, Javi, entonces para entender esta diferenciación, en Gog y Magog de Ezequiel 38 y 39 se da lo que la Biblia lo llama la abominación desoladora, donde no es otra cosa sino, y aquí ponemos entre comillas, la resurrección del anticristo, que ya lo hablamos, y ahí viene el rompimiento del pacto que hizo al iniciar eh, la semana número 70 de la profecía de Daniel en de las 70 semanas. Mientras que en la Apocalipsis 20, que es Gog y Magog de Apocalipsis, termina en el juicio final ante el gran trono blanco. Entonces, una vez más, entiendan esto, que son dos diferentes eventos, ¿ya? Y los estamos diciendo acá. Y en cuanto a esto, acuérdense que en el trono, el juicio del gran trono blanco, pues ahí será lanzado al lago de fuego y azufre Satanás. Acuérdense, y ya lo vamos a estudiar en su momento en nuestro próximo programa, si Dios nos lo permite, ver que ya en el lago de fuego están el falso profeta y el anticristo como tal. Y aquí, en este mismo instante, ya va Satanás. Entonces, como tú decías, esa terna diabólica o de maldad se juntará o se unirá en el lago de fuego. Mientras que en Ezequiel el evento es la muerte y la resurrección, entre comillas, del anticristo. Nuestra última diferenciación, Javi, dice exactamente que luego de 3 años y medio de esta invasión, Rusia y sus aliados regresará Cristo con la iglesia y sus ángeles. Eso habíamos visto en el Apocalipsis capítulo 19, cuando ya Jesús está regresando en gloria. Y ahí dice con sus ejércitos celestiales. A ver, busquemos eso para poder ponerle un versículo. Capítulo 19, Apocalipsis del 14. Sí, El tú 14, lo lees, Luchito, por me favor, parece que Javi. es. Con todo gusto. Dice así: y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, les seguían en caballos blancos. Allí está que el Entonces, regreso de Cristo con su iglesia y sus ángeles para reinar, ¿no? Los 1000 años. acuérdense entonces que esto es Gog y Magog de Ezequiel es antes de la segunda venida de Cristo, mientras que Gog y Magog que se menciona en Apocalipsis capítulo 20 nos da lo que habíamos leído en el versículo 7, la
el énfasis en esto, que tras esta rebelión de Satanás se terminan los 1000 años y por ende también habrá terminado el tiempo del reinado de Cristo acá en la tierra junto con la iglesia. Insistimos en eso, son dos eventos totalmente diferentes. Lo uno de Gog y Magog de Ezequiel no es el mismo Gog y Magog de Apocalipsis. Hemos hecho estas diferenciaciones para que tú entiendas y que cuando leas no haya esa confusión. ¿Algo que acotar a esto, Javi, de esta última diferenciación? No, está claramente especificado que luego de la guerra de Gog y Magog, que es el capítulo 38 y 39 de Ezequiel, como lo hemos analizado, encontramos que empieza la guerra del Armagedón. Claro, Luchito. El regreso de Cristo, el juicio a las naciones, la guerra del Armagedón se da allí porque van a estar todos los ejércitos del anticristo con el falso profeta reunidos para pelear contra el Cordero de Dios. Y él los va a venir y derrotar. Así dice Apocalipsis 19:19, Luchito. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra, mira eso, y a sus ejércitos, entiéndase, gobernadores o presidentes, con sus ejércitos, o sea, están presentados allí muchos países de la tierra, por no decirlos todos también, y sus ejércitos reunidos para guerrear ¿contra quién? Contra el que montaba el caballo blanco. ¿Quién es el que montaba el caballo blanco? Anteriormente lo estás diciendo que es el Señor Jesucristo, el verbo de Dios, el que era, el que es y el que será, el Todopoderoso. Y le dice, contra su ejército. Y la Biblia es tan práctica, Luchito, y es tan específica como lo dice el 20. Y la bestia fue apresada. Entiéndase, el monstruo o el anticristo. El antimesías es apresado. Y con ella el falso profeta. Los dos integrantes de este dúo diabólico, que habían hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habiendo adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás, dice, fueron muertos con la espada de la boca que salía del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Así está escrito, Luchito, y tenemos que apreciar esto. Entonces, viene Jesucristo, la guerra de Armagedón, todos los ejércitos de la tierra a pelear contra Dios, contra el Señor Jesucristo, y lo único que hace Jesucristo es, dice, pisará el lagar de sus enemigos como el que pisa las uvas, ¿no es cierto? Y todos morirán allí. Y el Señor saldrá avante de esto con este final. Y será el inicio de los 1000 años. Pero la rebelión que lleva Satanás terminará en los 1000 años del reinado de Cristo con su iglesia, tal como lo especificaste, Luchito. Y este reinado es sobre todas las naciones del mundo. ¿Dónde está escrito? Apocalipsis 20, el versículo 4. Dice, y vi, léelo, Luchito. Apocalipsis capítulo 20, el versículo 4, por favor. Vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Escuche, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Ahí está la gran diferencia. Una vez que la bestia y el falso profeta son lanzados vivos al lago de fuego y azufre, esto no es el infierno, esto es otra cosa, es otra dimensión, es un castigo eterno que la Biblia nos relata algo de cómo es este lugar. Y dónde está ubicado no se sabe, no se conoce. Y también, cuando el diablo está encerrado, mira con quién va a gobernar Cristo 1000 años, con su iglesia. Por eso dice, vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron, Luchito, aquellos que recibieron, ¿qué cosa? La facultad de juzgar. Y aquí, esta es la más grande diferencia con respecto al final de lo que dice Ezequiel 38 y 39.
y la guerra de Armagedón que se mostró, y lo leímos en el capítulo 19, los últimos versículos, sobre este tema. Así está, Luchito. Ujú. Visto esto y en tal razón hemos dado entonces las diferencias entre Gog y Magog de Ezequiel 38 y 39 y y Gog y Magog de Apocalipsis capítulo 20. Esperamos te haya servido esta diferencia para que tú no tengas ningún problema al momento de interpretar o saber en qué tiempo está hablando tanto Ezequiel como Apocalipsis. En los minutos que nos quedan, Javi, creo que es oportuno y se da la ocasión para empezar a ver unos detalles acerca de este capítulo 20, para lo cual lo leo el versículo 1. Escuche bien, dice, vi a un ángel, como tú decías, no es que vienen a apresarlo a Satanás cientos de ángeles y de ángeles, sino viene un solo ángel que descendía del cielo. Escuche, con la llave del abismo. Y aquí nos vamos a detener un poquito en esta parte. Llave del abismo. ¿Para qué nos sirve una llave? Si no es para abrir alguna cerradura, alguna seguridad. Y una gran cadena en la mano. A ver, entonces, imaginémonos esta escena, Javi. Baja un ángel, como venga, si viene es un ángel alado o no es un ángel alado, pero viene de parte de Dios. Acuérdese que hay dos tipos de ángeles. Los ángeles caídos, que es una tercera parte de los que había en el cielo, que se fueron con Satanás. Eso está en el capítulo 12 del Apocalipsis, que dice que en su cola arrastró la tercera parte de las estrellas y no son sino estos ángeles. Pero Dios se quedó con dos de esas tres partes. Y uno de ellos viene con una llave y una gran cadena en la mano. Ahora, esto quiero que entendamos. En este preciso instante no viene a otra cosa sino a apresarlo. Escucha bien esto. No es un castigo. Lo que viene es a qué? A apresarlo, a maniatarlo, a dejarlo quieto por 1000 años, ya que su castigo, y esto escúchalo bien, lo dice la Biblia en el versículo 10 de este mismo capítulo 20. ¿Cuál es el castigo de Satanás? Esto de estar apresado no es un castigo. El castigo para Satanás está en el versículo 10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban ya la bestia y el falso profeta. Y escuche, este es el castigo. Serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Es decir, que tendrán ese tormento mientras Dios tenga vida. Es decir, por toda la eternidad. Por un lado. Por otro lado, quiero que tomemos en cuenta en el mismo Apocalipsis, capítulo 9, versículo 1. Javi, por favor, ayúdame leyendo. Apocalipsis, capítulo 9, versículo 1. Dice así: el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio las llaves del pozo del abismo. Así está escrito. A ver, señores que nos escuchan y damas y jóvenes que nos escuchan, aquí hay dos estadios. Cuando la palabra o la Biblia dice y hace la diferenciación entre descender, que hablábamos en el capítulo 20, y cuando dice acá cayó, cuando es lanzado o caído, se refiere a los ángeles caídos. Pero cuando dice descendió, son los ángeles que están de parte de Dios. Entonces, cuando vemos aquí en el capítulo 9, está hablando de otro. Es decir, que la llave del abismo, y se le dio la llave del pozo del abismo, es un ángel que también no pertenece a Dios, sino es del otro lado, que también se le dio la llave. ¿Para qué? El versículo 2 nos lo dice. Y abrió el pozo del abismo. ¿Para qué le da eso? Para abrirlo. Más acá, este ángel también lo abre, pero viene con ¿qué? Con una gran cadena
en su mano para maniatarlo. Mire la diferencia. Ahora, en este mismo contexto, leamos el versículo 20 de Apocalipsis 19. Javi, por favor, si eres tan amable. Dice así: y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado a su imagen. Estos dos, mira, dice, estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago que arde con azufre. Es un lago, Mira, ¿no? entonces, Está diciendo que es un lago. Ajá, ahí yo quiero hacer dos diferentes lugares, hincapié, ¿no? Ajá, primero en cómo viene el ángel del capítulo 9, cae, dice, cayó. En el versículo 20 del capítulo 19 dice, fueron lanzados. Si ven, o sea, hay un sinónimo entre caer y lanzarse. No es con, ¿cómo decirle? Con ternura o con amabilidad, para que vean la diferencia. ¿Por qué? Porque el ángel que viene en el versículo 1 del capítulo 20 dice, y descendía del cielo. No hay agresión, no hay fuerza, no hay imposición. Mientras que en los dos anteriores hay el caer y el ser lanzados. ¿Ya? Eso que quede claro. Ahora, una cosa más que es importante entenderlo y será motivo de nuestro siguiente tema en el próximo programa es que los 1000 años, como decíamos en principio al iniciar esta enseñanza, muchos creen que solo es espiritual esos 1000 años, pero nosotros creemos que son 1000 años literales, 1000 años de 365 días que cada año. Entonces, si multiplicamos 365 días por 1000, pues hay una gran cantidad de días que tenemos que nosotros estar ahí. Y como lo decía el Javi, y quiero traer a colación este mismo versículo 4, donde nos dice que nosotros estaremos o habremos recibido la facultad de estar ahí, como dice también en el Apocalipsis 1, hemos sido hechos sacerdotes de Dios, reyes y sacerdotes. Es ahí, en ese tiempo, cuando la iglesia recién toma esa potestad o esa promesa dada por Dios desde hace muchos años atrás. Entonces, aquí lo que quiero o que iremos a hacer es hincapié en no ahora decir que ya somos los reyes y sacerdotes y que vamos a reinar o que estamos reinando sobre la tierra. Mire que el Javi lo aclaraba y la misma Biblia es muy explícita, para que Jesús venga a reinar acá, no debe haber esa terna de maldad que hoy por hoy o desde años atrás o desde siglos atrás está Satanás y seguirá estando Satanás. Quienes se sumarán a ese mal son la bestia que sale del mar, la bestia que sale de la tierra, entiéndase anticristo y falso profeta. No deben haber estos para que la iglesia reine como lo dice la Biblia, como reyes y sacerdotes. No antes, no antes. Y nosotros aquí hemos sido muy directos en decir que hoy no es el tiempo de la iglesia de conquistar. El tiempo que hoy vivimos es de evangelizar, de dar por gracia lo que nosotros recibimos de gracia. No es hoy el tiempo. Por eso decimos y nos basamos en lo que dice la palabra para cronológicamente entender que ese tiempo llegará cuando Jesús regrese en su segunda venida, destruya todo lo que estaba mal y haga reverdecer en el milenio todas las cosas como eran desde el principio. Queremos dejar solo estas ligeras puntualizaciones para que en el próximo programa veamos ya de lleno los 1000 años y en qué consistirá. ¿Cuánto tiempo nos demore el explicarlo? No tenemos apuro, como decimos acá. 1000 años.
La idea es que, la idea es que tú entiendas este, esta doctrina que es muy, 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 muy indispensable para nuestro crecimiento. Esto sí le compete a la iglesia, los 1000 años. Lo anterior, en parte sí, el Salmo 83, parte de Gog y Magog, y a partir de ahí, nada de nada, ni sellos, ni trompetas, ni copas. Pero sí lo que nos interesa es ver el milenio. Y ese es el tema que estaremos abordando en nuestra próxima enseñanza, Javi. Perfecto, Luchito. Muy bien expuesto y bien logrado todo lo que circunda a este evento maravilloso, este periodo de tiempo de 365,000 días que durará la paz sobre la tierra, porque estará Jesucristo gobernando con justo juicio, porque a él se le dio el juicio, ¿no es cierto? Porque el Padre le dio a él el juicio. Y dado de esta manera, el príncipe de paz gobernará con su pueblo de reyes y sacerdotes durante 1000 años, como lo dice Luchito, quienes hayan recibido la facultad de juzgar. A algunos les dará uno, a otros 10, a otros 100, a otros 1000, a otros continentes completos, países en ellos. No lo sé, Luchito, solo Dios lo sabe a cuál premiará conforme a cómo haya sido fiel en la tierra a lo que le fue entregado que haga, ¿cierto? Y a su ministerio y la obra que él tiene que realizar. Y dicho esto, pues Luchito no espera más que les esperamos en nuestro próximo programa para que juntos estudiemos la palabra de Dios de este maravilloso periodo del reino de Cristo aquí en la tierra. Así es, Luchito. Gracias, Javi. Por favor, nos vamos a despedir en oración, así que vamos a hacer esta oración. Javi, si nos das esa bendición, por favor. Amén. Sí, Luchito. Te amamos, Dios del cielo y de la tierra, y te damos gracias porque la revelación de tu palabra, bendito Dios, y nos enseñas qué es lo que tú quieres hacer, Señor, y cuál es tu plan para con todo lo que está escrito y se cumplirá a cabalidad. Señor, que traigas sabiduría y entendimiento a nuestras mentes, a tu iglesia, Señor, a quienes lo escuchan, para que puedan traer sabiduría también a su corazón y entender los tiempos que estamos viviendo, Señor. Gracias, Padre, porque tú derramas de tu Santo Espíritu para poder ser testigos de todo lo que esto que está por acontecer, sabiendo que cuando estas cosas empiecen a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas, ya que vuestra redención está cerca. Aleluya, Señor. Te amamos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias por su amable atención y será hasta nuestra próxima audiencia. Que el Dios de Israel les bendiga. Dios les bendiga y no se olviden, amados cristianos y cristianas, Maranata, Cristo viene.